Descubrí a mi hija contando monedas en el mall y reveló un secreto sorprendente sobre su esposo. María estaba inmersa en sus pensamientos, distrayéndose con el eco del bullicio del centro comercial. El clima cálido de la tarde contrastaba con la sombra que se cernía sobre su corazón. Miraba a los compradores felices, sintiendo una punzada de nostalgia por los sacrificios que había realizado por su familia. Su tienda de comida había sido el refugio donde dedicó sus días, pero ahora el futuro de su querida hija Elena la preocupaba más que nunca. Su inminente boda con un extraño, un hombre cuyo mundo era un misterio envolvente y aterrador. Mientras recorría la zona de juegos, un momento concluyente ocurrió. Sus ojos se detuvieron en Elena, en el suelo, con una mirada intensa. En sus manos, pequeñas monedas brillaban mientras su hija contaba una a una. El nudo en el estómago de María se tensó al ver el gesto. Elena estaba recolectando fondos para una causa benéfica. ¿Por qué? La decisión de su hija la conmovió, pero también la inquietó. Era un acto de generosidad, pero un acto que también indicaba su deseo de hacer bien en el mundo, un deseo que podía verse amenazado por su elección amorosa. ¡Mami!, le gritó Elena, rompiendo su ensimismamiento. Con un entrecortado suspiro, María se acercó. La voz de su hija, temblando, dejó claro que no solo era dinero para la causa lo que estaba a punto de discutirse. «Hay algo que deberías saber sobre Miguel». Su corazón dio un vuelco. La intensidad de sus palabras atravesó la barrera de la incertidumbre. María se sintió atraída a un vórtice de ansiedad mientras Elena le contaba sobre la realidad de Miguel. No solo era un artista apasionado, sino que provenía de un entorno de riqueza que le había dado la espalda a su familia por elegir un camino que su estatus social desaprobaba. Las piezas encajaron de una manera que le quitó el aliento. María había luchado contra los estigmas de su propia vida, y el temor la envolvió. ¿Por qué?, pensó. ¿Tendría que aceptar un amor que no lo acepta a él por su destino artístico? Su mente giraba entre el orgullo por la independencia de Elena y el miedo a lo que el mundo podría pensar. ¿Qué decía esto de su sacrificio? La mirada ferviente de su hija desafiaba a su madre a mirar más allá. Sin embargo, los ecos de una vida de trabajo y sacrificios creaban un conflicto interno desgarrador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El instante se detuvo en un mar de emociones. María sintió que su mundo era un 360 grados en desaceleración. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido su vida? Cuando la angustia se deslizó entre sus pensamientos, comprendió que sus temores eran un terreno familiar, pero un terreno que ahora debía desafiar por el amor de su hija. La conexión entre ellas se ahondó y María luchaba por aceptar su deseo de protegerla mientras dejaba entrever una sombra de insatisfacción.
Antes de que pudiera encontrar palabras, una figura familiar emergió de la multitud. Su corazón se aceleró. Las raíces de un pasado que había procurado olvidar estaban a punto de florecer en el presente. ¿Sería el momento de responder a la pregunta más inquietante que había enfrentado? María no estaba lista para aceptar que su vida había tomado un giro imprevisto. ¿Podría ser este el inicio de un verdadero enfrentamiento con las sombras de su historia? ¿O simplemente otra oportunidad para que la tensión aumente y una decisión crucial, aún no revelada, deba ser tomada? La figura se acercó, y cada paso se sentía como un trueno en el pecho de María. Era Ricardo, un antiguo amor, un pasado que había decidido enterrar bajo capas de responsabilidad y sacrificios. Su rostro mostraba el paso del tiempo, cicatrices que alguna vez fueron bellas promesas. Sin embargo, algo en su mirada aún irradiaba determinación. María podía leerlo con claridad. Él no había cambiado, se mantenía fiel a sus convicciones, y eso la llenaba de un desconcierto abrumador. «María», le dijo con una voz que intentaba ser serena, «necesito hablar contigo». El eco de esas palabras resonó como un llamado a una batalla que había decidido evitar. Pero la realidad de su vida, con su hija a punto de casarse con el hijo de una familia acomodada, no podía ignorarse. Miró a Elena, quien estaba cada vez más inquieta a su lado, sintiendo que el peso de la decisión de su madre también recaía sobre sus hombros jóvenes. ¿Por qué ahora? La voz de María apenas salió, una mezcla de duda y quizá un toque de resentimiento. Ricardo había dejado su marca en su historia, pero también traía a la superficie preguntas que no estaba lista para afrontar. Sabía que esa conversación podía redefinir el significado de su propia vida, la misma que había construido con sacrificios día tras día. ¿Por qué? Porque necesito entender lo que está sucediendo en tu vida. Juan, tu hermano, me llamó. Elena está comprometida. Y tú, como siempre, estás en un torbellino, explicó Ricardo, una sinceridad casi dolorosa en su voz. Cada palabra era como un espejo que reflejaba las decisiones que María había tomado una a una, criaturas de su propia historia. María respiró hondo, desilvanando todos los recuerdos que había ocultado. «No necesito que nadie me salve», replicó, esta vez con un tono más firme. Ella había aprendido a surcar las aguas turbulentas de su vida. «He estado criando a mi hija sola. He tomado decisiones, he enfrentado el juicio de otros, y no necesito tus opiniones ahora», agregó, no queriendo sonar hiriente, pero con una indudable determinación. El silencio que siguió fue inquietante, como si el aire se volviera denso. Ricardo tenía el peso de una revelación. «Tu hija está eligiendo un camino que podría no ser fácil. Sabes que viene de una familia diferente, de una ideología distinta. A veces el amor no es suficiente», dijo con gravedad, su mirada atravesando las murallas que ella había construido por años. María sintió que su corazón se retorcía. La verdad, en las palabras de Ricardo, la picó. Su suelo de temores sobre la vida que había diseñado para Elena era una carga que no podía demostrar. «El amor es todo lo que necesita», dijo, aunque su voz sonó más como una súplica que una certeza. Las dudas emergían como sombras de un miedo profundo. ¿Había realmente hecho lo correcto para su hija? ¿El sacrificio que había valido la pena? A medida que sus corazones se enfrentaban al inevitable choque de verdades no dichas, María se dio cuenta de que,
si bien luchaba por la felicidad de Elena, debía empezar a examinar su propia felicidad. Las decisiones que había tomado la habían llevado hasta aquí, pero ¿era ese lugar el que realmente quería? Las preguntas comenzaron a inundar su mente, moldeando junto a la presión de la inminente boda. «Escucha, hay algo más que necesitas saber», dijo Ricardo, su voz cargada de tensión. María sintió como si un hilo del destino se estuviese estirando frente a ellas, un camino lleno de decisiones que podrían reconfigurar lo que siempre había creído. Antes de que Ricardo pudiera continuar, su teléfono vibró intensamente en el bolsillo. El sonido rompió el momento, llenando de incertidumbre el aire entre ellos. «Es Elena», pensó, y el corazón de María palpitó con una nueva mezcla de ansiedad y anticipación. ¿Qué revelaciones abriría ese mensaje inesperado? Estaba a punto de desvelarse un nuevo laberinto de decisiones y emociones para su vida y la de su hija. La lucha por resolver no solo la vida de Elena, sino la suya propia, comenzaba ya a desbordarse. María miró su teléfono con la urgencia de un adulto que se aferra a un clavo ardiendo en medio de un diluvio. Las manos le temblaban ligeramente al ver el nombre de su hija brillando en la pantalla. «¿Qué me estará contando que no me dijo antes?», se preguntó. La voracidad del momento superó el titubeo y decidió abrir el mensaje sin esperar más. Lo que leyó le hizo fruncir el ceño. «Mamá, necesito hablar contigo. Te espero en el café de la plaza. Es importante». Inmediatamente, una oleada de preocupación la invadió. El tono de Elena era urgente, implacable. Nunca había recurrido a frases tan tajantes, y este cambio la inquietaba profundamente. La felicidad que había proyectado sobre la boda se desvaneció, dejando expuesto un horizonte de incertidumbre. «¿Qué es tan importante que lo debes decir en persona?», murmuró, dejando que las palabras de Ricardo se desvanecieran. Ella no podía ignorar la tensión palpable entre el futuro que estaba forjando para Elena y el secreto que acechaba en el trasfondo. Al mismo tiempo, cuestionó si tal vez su propia visión del futuro de su hija había sido tan moldeable que había dejado escapar detalles cruciales. «¿Te quedas?», Ricardo interrumpió su pensamiento, su voz ofreciendo una alternativa por lo menos pasajera. «No, tengo que irme. Esta conversación no puede esperar», respondió, sin querer ceder ante la posibilidad de distraerse. La vida de Elena demandaba atención y eso superaba cualquier reencuentro sentimental. Al salir al fresco aire del atardecer, la determinación de María se solidificó. Se comprometía a escuchar, a entender y quizás a enfrentarse con la verdad que podría estar esperando detrás de aquellas palabras. Al llegar al café, el bullicio de la gente contrastaba con el creciente silencio en su mente. Las mesas estaban llenas de parejas, risas y conversaciones despreocupadas, pero su atención era unilateral. Su hija, ansiosa, se reclinaba hacia adelante en la silla, como si el peso de su propio secreto le impidiera sentarse con tranquilas. Cuando sus miradas se encontraron, María sintió que la interacción era más que una simple reunión. Era una audaz búsqueda de respuestas. «¿Qué sucede, Elena?», preguntó con suavidad, temiendo la respuesta, pero sabiendo que la confrontación era inevitable. «Es sobre Juan», comenzó su hija, y el nombre resonó como un eco familiar que activaba sus miedos
más profundos. Estuve contando monedas en el mall y me di cuenta de que me han estado faltando algunas, continuó, con el celo de alguien que se prepara para descubrir algo muy grave. La vulnerabilidad en su voz hizo que el corazón de María se encogiera, pues sabía que esto podía tratarse de dinero, de sus deseos, y posiblemente de una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Faltando monedas? ¿Cómo que faltando? La incredulidad hizo que su mente estuviera alerta, pero sintió la necesidad de mantener la calma. Sí, a veces Juan me dice que va a ayudarme a contar, y cuando reviso, parecen desaparecer. No quería decirte nada antes, pero ahora siento que me estoy desprotegiendo, como si todo lo que ha construido nuestro amor estuviera empezando a desmoronarse, terminó Elena, mirándola a los ojos con un nivel de sinceridad que desnudó la lucha interna que ambas compartían. María sintió una mezcla de angustia y determinación. La conversación no se trataba solo de su hija o su futuro matrimonio. Tocaba fibras profundas de su propia vida y decisiones. Podía ver cuán fácil era caer en la historia de ensueño que había creado para Elena, y ahora, a la luz de estas nuevas revelaciones, comprendía que debía tomar una dirección crítica para evitar que la historia se repitiera. «Debemos descubrir la verdad, Elena», proclamó, con una decisión cada vez más intensa, sintiendo que cada palabra la acercaba a esa autoafirmación que durante mucho tiempo le había eludido. Mientras la tensión se acumulaba entre ellas, un nuevo mensaje llegó al teléfono de María. Estaba a punto de desvelarse una nueva capa en el laberinto de decisiones que representaban sus vidas. ¿Qué sorpresa aguardaba en ese pequeño dispositivo y cómo impactaría el destino de ambas? María sintió el zumbido del teléfono vibrar en la mesa, como un recordatorio de que la inminente revelación estaba a punto de alterarlo todo. Su pulso se aceleró, y por un instante pensó en no revisar el mensaje. Pero la necesidad de conocer la verdad era más poderosa que sus temores internos. Con manos temblorosas, abrió la pantalla y leyó las palabras que lo cambiarían todo. «Mamá, necesito que me ayudes. Creo que Juan está en problemas». El corazón de María se hundió y sintió que la atmósfera del café la asfixiaba. Miró a Elena, quien la observaba intensamente, con la angustia reflejada en su rostro. Había algo más en esta historia que no se podía ignorar. Las monedas, el esposo que hacía falta en los recuentos, las dudas en la mirada de su hija, todo se entrelazaba en un tapiz de complicaciones que era imposible deshacer sin enfrentar con determinación lo que se ocultaba. ¿Qué tipo de problemas?, María cuestionó. Sabe que cada detalle, por mínimo que fuera, tenía el potencial de abrir una puerta a situaciones que podían resultar desventajosas o, peor aún, peligrosas. Creo que Juan se ha metido en algo más grande de lo que me ha contado. Me he dado cuenta de que la mayoría de nuestras salidas terminan en lugares donde él está distraído. Hay amigos suyos que actúan de forma extraña, como si estuvieran haciendo algo que no quieren que vea. Elena tragó en seco. Ahí mismo en el café, el ruido de las tazas y las risas ajenas se desvanecieron para ella. María frunció el ceño. Su mente daba vueltas. La sensación de que su hija estaba involucrada en un asunto más oscuro la obligó a replantearse su papel. Quería protegerla, pero sabía que necesitarían ser detectives en su propio entorno
para desentrañar la maraña que rodeaba a Juan. En el fondo, la confusión de Elena también era un reflejo de su propio viaje personal. «Necesito que confíes en mí, hija. Vamos a investigar esto juntas», dijo María, su voz llena de resolución. Allí, en ese pequeño café, sentía que podía reafirmar no solo la confianza de Elena, sino también la propia. Era un momento decisivo, un cruce de caminos que desafiaba la historia que había estado tejiendo para sí misma y para su hija. Al salir del café, una idea se apoderó de su mente. María se había dado cuenta de que era hora de enfrentarse a sus propios patrones de pensamiento. Había pasado tanto tiempo protegiendo a Elena de sus propias fallas, de sus propias historias de amor fallidas y expectativas rotas, que había olvidado que era también un modelo a seguir. Acciones que se quedaban en el aire podían tener repercusiones negativas. En los días siguientes, María se sumergió en la vida de su hija con una nueva perspectiva. Decidió hablar con Juan. Tenía que entender quién era realmente el hombre con el que Elena se estaba casando. Con cada conversación que sostuvieron, tanto con su hija como con la figura en el centro de la tormenta, su propia historia también comenzó a cambiar. Aprendió que habían partes de su propio yo que habían quedado adormecidas por el miedo. Mientras tanto, las pistas sobre la vida y las amistades de Juan comenzaron a formarse ante sus ojos. Un juego peligroso se desplegaba con cada imagen reveladora, cada palabra extraída y cada secreto desvelado. Una tarde, después de una exhaustiva búsqueda, María decidió que era hora de actuar. Se encontró frente a frente con la verdad y decidió que no podía esperar más. Se preparó para una confrontación cara a cara. Esa decisión revestía no solo la vida de su hija, sino también su propia búsqueda de una vida sin más ilusiones. Mientras se dirigía al encuentro, un nuevo mensaje de Elena apareció en su teléfono. «Mamá, creo que está pasando algo serio. No puedo explicarlo aquí». María se detuvo en seco. Una sensación de frío recorrió su espalda. Todo lo que había construido y lo que estaba a punto de descubrir podría llevarlas a un abismo del que no había retorno. El momento de la verdad había llegado, marcando un hito decisivo en sus vidas. María respiró hondo, sintiendo la presión acumulada en su pecho, mientras se adentraba en la dinámica compleja que había comenzado a tejer. Sabía que la confrontación con Juan cobraría un significado más profundo que solo salvar a su hija. Era un enfrentamiento con la parte de sí misma que había evadido la realidad durante demasiado tiempo. Los miedos, los sueños no realizados y las decisiones que la habían traído hasta aquí. Al llegar a la casa de Juan, su mente se inundó de preguntas. ¿Estaba lista para lo que podía descubrir? El sonido del timbre resonó y un instante después la puerta se abrió. Juan parecía relajado, pero al mirar a María, la mirada que intercambiaron transmitió una tensión palpable. «Hola, María. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó, tratando de ocultar la sorpresa. Era evidente que no esperaba su visita. «Necesito hablar contigo. Es sobre Elena», respondió María directo al grano. La confianza que había cultivado en sí misma en los días anteriores fluyó a través de sus palabras. Este momento no solo era una defensa, era una reclamación de su propia voz. Mientras entraban, María escudriñó su entorno. Los detalles hablaban más que las palabras. Las botellas de bebida en la mesa,
la cantidad de amigos que solían frecuentar la casa, y por encima de todo, la falta de objetos que solían tener valor emocional. ¿Qué clase de vida compartían su hija y este hombre? Juan se acomodó en un sillón, asumiendo una postura defensiva. ¿Qué es lo que ha dicho? La inquietud en su voz no pasó desapercibida para María. Cada sílaba parecía un intento de desviar la conversación o minimizar la gravedad del tema. Me preocupa que estés envuelto en algo que no es correcto. Elena está asustada, y tú no le has sido honesto, articuló María, sintiendo cómo sus palabras resonaban con cada latido de su corazón. Había una fortaleza en su voz que no había experimentado antes. Era el empoderamiento que venía de reivindicar su papel como madre, pero también como mujer. A medida que la conversación fluía, Juan empezó a desmoronarse. Cada excusa que ofrecía revelaba más de sí mismo, e incluso de su relación con Elena. Era un juego de luces y sombras, y con cada palabra que mencionaba, María descubría segmentos de una verdad más amplia que se había mantenido oculta. Te lo juro, no hay nada de qué preocuparse, Juan respondió apuradamente, pero su nerviosismo lo traicionó. Era evidente que había un secreto más profundo, un aspecto de su vida al que no estaba dispuesto a dar luz. Mientras su mente giraba, María comenzó a cuestionarse si lo que observaba era simplemente una lucha de poder entre ellos o la proyección de sus propios temores. ¿Qué pasa si hay algo más que nos ataña a todos? No solo por Elena, sino por ti también. Este no es un camino que desearías para tu vida. María contraatacó, la vulnerabilidad de su voz contrastando con la fuerza de su determinación. Recordó cómo había estado eligiendo ignorar su propia verdad durante tantos años. Esta era la oportunidad de cambiar eso. La conversación continuó, y a medida que se desnudaban las capas de mentiras, María enfrentó no solo los secretos de Juan, sino su propia historia. En ella reconocía el eco de decisiones pasadas que no había enfrentado, el miedo a lo desconocido que había paralizado su espíritu. Finalmente, alzando la voz, Juan gritó: «No puedes meterte en mi vida, no tienes idea de lo que realmente está pasando». Esa explosión no solo impactó a María, sino que también reconfiguró su enfoque. Sin embargo, en lugar de reaccionar con ira, decidió darle un giro a la tensión. ¿De verdad crees que esto se trata solo de ti? Estoy aquí por Elena, pero si hay algo que necesitas decir, este es el momento. El silencio que siguió fue palpable. María sentía la incertidumbre, pero también la lucidez que brotaba de su interior. Había llegado la hora de la verdad. Mientras tanto, un pensamiento inquietante surgió en su mente. ¿Qué tan involucrada está Elena en todo esto realmente? La percepción de que cada acción de su hija podría estar tejida con lo oscuro que Juan había insinuado la llenó de un nuevo reto. Justo cuando creía que Juan comenzaría a desvelar lo que ocultaba, recibió otro mensaje de Elena. «Tienes que saber algo. No estoy sola en esto, y no puedo hacerlo sin ti». El pánico y la urgencia en el texto la presionaron. No había tiempo que perder. María sintió la urgencia de actuar con rapidez y destreza. Lo que estaba a punto de descubrir no solo redefiniría su relación con su hija, sino que podría abrir las puertas a una parte de su vida en la que nunca había querido entrar del todo. Pero, ¿podría realmente afrontar la verdad que estaba a punto de desvelar?
Un escalofrío recorrió la espalda de María cuando leyó el mensaje de Elena. La fragilidad de la situación era ahora palpable y la angustia del momento le empujó a tomar decisiones rápidas. Mientras miraba a Juan, la imagen de su hija se tornó en la prioridad absoluta. Se dio cuenta de que había estado a la sombra de otros por mucho tiempo y esta vez no la dejaría escapar. «Voy a buscar a Elena», proclamó con determinación, sintiendo cómo la decisión la llenaba de una energía que no conocía desde hacía años. La duda que había atormentado su vida se desvanecía, dejando espacio a una claridad inesperada. Ante el desconcierto de Juan, María se volvió hacia la puerta, esbozando un rayo de confianza. Pero su mente seguía agitada. ¿Qué secretos había acumulado su hija? Cada paso que daba en dirección a la salida resonaba como los latidos de su corazón, potente y lleno de propósito. «Espera». Juan la detuvo, su voz colisionando con la firmeza de su paso. «No puedes simplemente irte. ¿Crees que todo es simple? Pero estás equivocada». María sintió que su corazón aumentaba la cadencia, sabiendo que la discusión podría ser una pérdida de tiempo. Pero se detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. Buscaba su verdad, su propia realidad, y no permitiría que su miedo a lo que Juan pudiera revelar la dominara. Cuando se entra en el juego de adultos, las cosas ya no son blancas y negras, insistió él, sus ojos brillando con un extraño resplandor. Había un subtonal de desesperación que María no podía ignorar. Mientras escuchaba, entendió que sus propias decisiones la habían traído a esta encrucijada. Cada vacilación anterior ahora se razón clarificadora. Mientras las palabras de Juan fluyeron, ella recordó que no solo estaba enfrentando los secretos de él, sino también la historia convulsa de su relación con la verdad. La autoprotección que la había llevado a evadir su propio deseo de ser escuchada necesitaba ser cuestionada. La vida nunca había sido un mero juego, y sus emociones eran complejas. «Sé que no tengo todas las respuestas, pero mi hija está en peligro y eso es lo único que importa ahora». María articuló con convicción, empezando a comprender el poder que podía ejercer. El vínculo con Elena era inquebrantable, y si había algo que debía aprender de esta inseguridad, era que ya no iba a ser una espectadora. Finalmente, Juan baja la mirada, pareciendo más vulnerable entre las sombras de su propio hogar, como si parte de su corazón se fragilizara ante la determinación de María. Este giro inédito en su dinámica desdibujó la línea entre la madre y el hombre que ella había creído conocer. «Está bien. Hay algo que debo confesarte», murmuró Juan, su voz más suave, rompiendo con la estructura previa de desconfianza. «Pero tendrás que comprender que lo que te diga no transformará tu visión sobre mí». María sintió el tirón del momento, el silencio que lo rodeaba, y supo que cualquier respuesta que él le diera podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Sin embargo, una inquietud creció dentro de ella, una mezcla de expectativa y temor de lo que podría descubrir de su hija. En su mente, Elena proyectaba un nuevo desafío, una transformación de la relación, y se cuestionó si esta revelación sería el puente hacia un futuro donde pudiera finalmente abrazar su papel como madre generosa y fuerte. Era el camino para reconstruir la confianza en las relaciones más cercanas de su vida,
pero también presentaba la pregunta que la consumía. ¿Estaré lista para enfrentar lo que Juan tiene que confesar? Con este pensamiento, María sintió que cada infinitesimal segundo se volvía más denso, como si la revelación estuviera ya en la punta de su lengua. Con cada latido de su corazón, la próxima verdad estaba cada vez más cerca, y con ella la certeza de que estaba a punto de cambiar su vida irrevocablemente. El eco de su voz resonó en su mente. ¿Y si todo esto era solo el principio de la verdad sobre Elena? María sintió como su corazón se aceleraba al enfrentarse a Juan. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si cada palabra que él pudiera pronunciar pudiera cambiar no solo su percepción de él, sino también de su propia vida. Era un instante en el que la historia de su relación se dividía en antes y después. Un momento que la impulsaba a enfrentar la cruda realidad que había evitado durante años. ¿Qué es lo que sabes sobre Elena?, preguntó María, obligándose a mantener la voz firme a pesar de la incertidumbre que inundaba su ser. La pregunta había estado latente, un torrente de pensamientos acallados por el miedo a lo que pudiera descubrir. Juan la observó, los ojos entrecerrados en un intento de adivinar su reacción. El silencio se tornó casi insoportable, y ella sintió que su determinación crecía a pesar de que sus dudas la acechaban. Necesitaba conocer la verdad, aunque eso significara derribar las imágenes que había construido sobre su familia. «Es complicado», comenzó él, su voz temblorosa. «Elena ha estado metiéndose en cosas que no son exactamente lo que parecen». La necesidad de afrontar esa confusión en su mente la llevó a hacer un reto personal. Debía escuchar sin dejarse llevar por la angustia. Si realmente deseaba ser la madre que su hija necesitaba cultivar la paciencia que nunca había sido parte de su naturaleza. «Cuéntame lo que sabes, por favor». Cada palabra se deslizaba de sus labios como un ruego, inserto en una seguridad recién descubierta que con dificultad podría contener. Estaba dispuesta a desentrañar el velo que cubría la vida de Elena, igual que había decidido descubrir su propia fortaleza. «Lo que siento por ti, por nuestra vida, no sé cómo expresarlo, María, pero se me atraviesan pensamientos. A veces creo que Elena no entiende a lo que se está exponiendo», confesó Juan, su mirada desviándose inquieta hacia el suelo. Esa vulnerabilidad no era lo que esperaba, y lo hizo cuestionar su visión. ¿Era posible que esto fuera un indicio de un amor más profundo? María tomó un respiro profundo, sintiendo el giro de sus emociones. Quizás siempre se había definido por el amor que sentía por su hija, pero reflexionó que también necesitaba reconocer que el amor que Juan había manifestado aún tenía un lugar confuso en su vida. «Espero que no te refieras a que ella está en problemas», dijo finalmente, su voz temblando al pronunciar aquellas palabras. Intentaba conectar los puntos de un rompecabezas que parecía desmoronarse a su alrededor. En el centro comercial, hace un par de días, la vi contando monedas en el suelo. Al principio creí que le ayudaba a alguien, pero luego comenzó a hablar con un grupo de amigos que, a mi entender, no eran quienes creía que eran. Me preocupé y decidí seguirla, confesó Juan. El impulso de proteger a su hija creció en María, aguardando respuestas, posibles pistas que la guiaran hacia la nueva realidad de Elena. «¿Qué más viste?»,
¿Quién era ese grupo? No puedo dejar que nada les pase, insistió ella, ahora aferrándose a su rango de madre protector. Cada palabra de Juan resonaba dentro de ella como un eco, ampliando su deseo de actuar y a su vez profundizando su conexión emocional con su propia maternidad. Era el momento para intervenir, para aprovechar la revelación y tomar el papel activo que tanto anhelaba. Te prometo que no daré la espalda a esta situación, pero también necesito que seas honesto conmigo, dijo María, mirando a Juan a los ojos. Si alguna vez quiero ser la madre que mi hija merece, debo enfrentar esto con la verdad completa. Estaba preparada para armar un plan. Ya no podía permitirse vivir en temor, sino que debía prepararse para ayudar a Elena, encontrar una salida y quizás salvar lo que quedaba de su relación con Juan. Era el momento de dejar atrás la incertidumbre y abrazar su papel de madre. Mientras la conversación se hacía más intensa, la verdadera pregunta comenzó a surgir en su mente. ¿Estará Elena lista para aceptar la verdad que ahora conocía? Con cada respuesta se sentía más cerca del desenlace, pero el peso de las decisiones futuras empezaba a asentar su carga. La historia se tornaba cada vez más compleja, abriendo caminos que jamás imaginó atravesar. El verdadero desafío apenas comenzaba, y María se dio cuenta de que su propia transformación estaba ligada al destino de su hija. Un nuevo escalofrío recorrió su espalda, esta vez no de miedo, sino de la anticipación de lo que estaba por venir. La revelación despertaba un sentido de urgencia en ella. La vida que había asumido ya no era suficiente. Debería ser valiente. Con una última mirada a Juan, la duda emergente instaló la inquietud en su interior. La búsqueda de la verdad sobre Elena no sería sencilla, y con cada revelación, más peligros e interrogantes acechaban en las sombras. Mientras la conversaron, continuaba, un nuevo pensamiento titilaba en su conciencia. ¿Y si lo que había aprendido sobre la vida se evaporaba mientras intentaba proteger a su hija? María respiró hondo, sintiendo que cada inhalación era una mezcla de miedo y determinación. La realidad que se le presentaba no le dejaba más opción que confrontar sus propios temores y hacerse cargo de la situación que estaba desbordándose. De alguna manera, esa experiencia la había empujado a un nuevo nivel de resiliencia. El desasosiego inicial había comenzado a transformarse en acción. Con un nuevo enfoque, comenzó a trazar un plan en su mente. Su primer paso sería hablar directamente con Elena. Sin embargo, la imagen de su hija, rodeada de un grupo desconocido, la inquietaba profundamente. ¿Cómo podría acercarse a ella sin que se sintiera amenazada o juzgada? El rol de madre protector jamás había sido sencillo para María, y ahora debía combinar amor y firmeza de una manera que nunca había practicado. Mientras sus pensamientos giraban, decidió que la honestidad sería su mejor herramienta. Era momento de abrir un espacio de conversación donde Elena pudiera sentirse segura para expresarse. Pero, ¿qué pasaría si su hija se cerraba? María sabía que la clave para lograr ese diálogo era la paciencia, una característica de su personalidad que debía cultivar con esmero. Debo resultar accesible, no confrontativa, se repetía, mientras repasaba en su mente las distintas formas en las que podría abordar el tema. El miedo a no ser entendida, o, peor aún, a que su hija se alejara otra vez, era paralizante. Pero se percató de que esa misma inseguridad
había sido su mayor obstáculo en el pasado. Estaba decidida a no dejar que el miedo ganara esta vez. Llenándose de valor, decidió que lo primero sería hablar con Juan nuevamente. Necesitaba su apoyo. Si él había tomado el paso de seguir a Elena, era probable que compartiera el mismo deseo de protegerla. Sin embargo, su mente chocaba con la incertidumbre de la situación. ¿Podía confiar en él? Esa duda la acechaba, pero no podía permitirse caer en la trampa de los celos o la desconfianza. Lo que le preocupaba más que nada era la salud mental y emocional de Elena. Después de una noche inquieta, en la que las posibilidades y los escenarios se repitieron en su cabeza, María se preparó para afrontar el día. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo sintió que había desarrollado una nueva faceta de sí misma. Se dio cuenta de que la fortaleza emocional que había estado buscando siempre había estado dentro de ella, oculta entre miedos y dudas. Con determinación, se dirigió a la casa de Juan, cada paso en su camino aliviando un poco la carga emocional que la agobiaba. Al llegar, él la recibió con una mezcla de tristeza y esperanza en su rostro. Sus miradas se encontraron y por un instante ambos entendieron que estaban en la misma sintonía. Deseaban proteger a Elena. «Necesitamos hablar con ella, juntos», sugirió María, encontrando en esa frase un tono más resuelto de lo que hubiera imaginado. Ya no se sentía como la madre desorientada que temía el desconcierto, sino como una mujer dispuesta a luchar por su familia. Juan asintió, pareciendo calmarse con la idea de actuar en conjunto. «¿Crees que ella nos escuchará?» «Lo intentaremos», respondió María, sintiendo que por primera vez podía aportar no solo su amor, sino también su fuerza. Mientras discutían sobre la mejor manera de abordar a Elena, María sintió como si una nueva fase de su vida estuviera a punto de comenzar, un camino que le exigiría valentía y honradez. Se dio cuenta de que, aunque la vida no se hubiera presentado como esperaban, cada desafío era una oportunidad para crecer. A medida que se acercaban al momento de la verdad, una inquietud penetrante invadió su mente. ¿Qué pasará si Elena se revela en nuestra búsqueda de la verdad? Esa pregunta permanecía sin respuesta, flotando en el aire pesado con la anticipación del cambio. María se sintió cada vez más firme en su convicción de que la autenticidad sería su mayor aliada. Pero en el fondo, algo la inquietaba. ¿Estaría realmente lista para enfrentar lo que su hija podría revelarle? La próxima conversación sería la clave, y el futuro de su familia pendía de un hilo. María se sentó en la sala de Juan, cada minuto de espera pesando sobre sus hombros como un vendaval de dudas. Podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos mientras buscaba el momento adecuado para abrir la conversación. Era evidente que Juan también luchaba con su propia tormenta interna. El silencio entre ellos cargaba con la tensión de su misión inminente. Entonces, María se acordó de lo que había aprendido sobre la comunicación efectiva. La clave estaba en el enfoque. ¿Y si empezamos hablando de nosotros? De lo que hemos pasado, sugirió María, forzando una sonrisa que, aunque sincera, temblaba en los bordes. Juan la miró, y María vio en su mirada la aceptación. Ambos sabían que un paso hacia el pasado podría allanar el camino hacia un futuro más claro. El relato de su historia juntos fluyó de manera natural. Habló del primer encuentro, de cómo casi se habían perdido entre las expectativas,
y cómo a veces las emociones olvidadas se apilan como polvo en un rincón. Juan asintió, su expresión centelleando con nostalgia y una pizca de melancolía. Era un recordatorio de que el amor era su ancla, y ahora lo necesitaban más que nunca. Finalmente, María respiró hondo y se adentró en el dilema. Juan, hay algo que debemos discutir sobre Elena. Sé que ambos la queremos y estamos aquí para ella. La mirada de Juan se volvió más seria mientras fallaba en disimular su preocupación. ¿Qué has escuchado? Las palabras de María salieron, cada una cuidadosamente elegida para evitar que el diálogo se tornara confrontacional. Compartió sus intuiciones, sus preocupaciones y el descubrimiento de la separación que se había ido creando en su familia. Juan comenzó a abrirse, aportando sus propias observaciones sobre el comportamiento de Elena y las señales que había notado, esas que hacía tiempo había decidido ignorar. Mientras se comunicaban, María sintió cómo su empatía se esforzaba por cobrar vida. Esto ya no era solo un acto de protección para su hija, era también una búsqueda de conexión con Juan. La fortaleza que había encontrado en ella no solo estaba destinada a salvaguardar a Elena, sino a recuperar la relación que también había afectado la distancia acumulada. Era en el cruce de esas conversaciones donde María entendía que su papel como madre no la limitaba, sino que la expandía. El amor existía en múltiples facetas. Cuando finalmente decidieron que era momento de hablar con Elena, una mezcla de miedo y esperanza les invadió. María sintió un nudo en el estómago. Si antes temía el posible rechazo de su hija, ahora también empezaba a temer el momento que se avecinaba, en el que tendrían que entregar una verdad que podría sacudir los cimientos de su familia. Juan se acercó a ella y le tomó la mano, una señal silenciosa de apoyo. «Sea lo que sea que Elena revele, lo enfrentaremos juntos», dijo con seriedad. La promesa de cooperación le dio fuerza. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso, una nueva inquietud surgió en la mente de María. Si la conversación con Elena no resultaba como esperaba, ¿cómo podrían salir adelante? El momento decisivo estaba al caer, una perfecta tormenta de emociones y preguntas. Y aunque la determinación de María brillaba con intensidad, el miedo seguía acechando a la distancia. En el fondo de su ser, se dio cuenta de que esta confrontación también representaba la búsqueda de la verdad sobre su propia vida y decisiones. Ya no se trataba solo de proteger a su hija, sino de enfrentarse a sus propios miedos y limitaciones. Mientras la ansiedad crecía, una pregunta se afirmaba en su mente. ¿Realmente estoy lista para descubrir lo que me espera? El aire entre ellos se volvió pesado y cargado con incertidumbre mientras daban el último paso hacia la puerta de Elena. La familia estaba a punto de enfrentar una revelación que podría cambiarlo todo, y en esa expectativa, María sintió que su propio futuro también pendía de un hilo. María tomó una bocanada de aire, sintiendo que cada respiración era un latido de su determinación. No estaba dispuesta a dejar que el miedo dictara el rumbo de su vida ni el de su hija. Con Juan a su lado, cruzó el umbral hacia el hogar de Elena, listos para enfrentar la verdad que se ocultaba entre sus corazones. Al entrar, el ambiente estaba impregnado de una calma inquietante. Elena, sentada en el sofá, levantó la mirada al verlos y su rostro se iluminó por un instante. Pero esa chispa se apagó rápidamente
al notar la seriedad de sus expresiones. María supo que ese momento sería crucial y que, más allá de la conversación, se definiría el futuro de su familia. —¿Mamá, Juan? ¿Qué sucede? —preguntó Elena, su voz temblando con una mezcla de ansiedad y curiosidad. —Necesitamos hablar, cariño —comenzó María, sintiendo que sus palabras estaban impregnadas del peso de lo que estaba por venir. Sobre ti, sobre Juan y sobre todo lo que hemos estado sintiendo estos días. La atmósfera se volvió densa. La tensión era palpable. María notó cómo el rostro de Elena se contraía y su corazón se llenó de preocupación. Pero también sentía una nueva claridad. Era el momento de comenzar un diálogo sincero. Era hora de derribar las barreras que habían mantenido su conexión a la distancia. Sé que últimamente has estado ocupada y asumiendo cosas que quizás no entiendes del todo, pero estamos aquí porque nos preocupamos por ti. Juan y yo deseamos comprender y queremos que confíes en nosotros. Continuó, su mirada fija en la de su hija. —¿De qué hablan? ¿En serio? —interrumpió Elena, pero María podía ver que la incertidumbre se había ido mezclando con una pequeña chispa de apertura. Sé que has estado pasando tiempo con amigos que parecen influirte de maneras inesperadas, dijo Juan, de manera delicada. Te amamos, pero es esencial que tengas claridad sobre las personas con las que te relacionas. María observó cómo la confusión comenzaba a transformarse en un centro de atención. La mirada de Elena se desvió, apenas notando la seriedad de la conversación. A pesar de lo que habían temido, el diálogo genuino estaba en marcha. ¿Por qué creen que mi relación con Juan es un problema? Elena alzó la voz, herida. Es porque piensan que no soy capaz de decidir por mí misma. Querida, no se trata de eso. María se apresuró a responder, reconociendo la intensidad de las emociones del momento. Se trata de que hemos visto cambios y queremos que estés a salvo. Este amor debería ser un refugio, no una carga. El silencio que siguió fue abrumador, como si el tiempo se detuviera. María sintió que sus palabras se extendían en el aire, invitando a Elena a abrirse. Lo que ha estado pasando es que me he sentido sola. A veces siento que nadie me entiende, pero Juan, él me apoya. Elena expresó finalmente la vulnerabilidad en su voz, resonando en el corazón de María. Me alegra que sientas que tienes apoyo, pero el punto es que el apoyo genuino implica honestidad. Y si hay algo que Juan ha ocultado, esa es una línea delgada. Continuó María, con un tono suave pero firme. Lo que quiero es tu felicidad, siempre, añadió Juan, su sinceridad permeando el espacio. Pero necesitamos asegurarnos de que lo que traes a tu vida sea bueno para ti. Las palabras cayeron como un manto sobre la atmósfera que se había vuelto tensa. María se dio cuenta de que, a pesar del dolor que había pasado y las heridas aún abiertas, este era el inicio de un nuevo comienzo. Su papel no era solo proteger a Elena, sino guiarla. Hubo una vez un tiempo en que no me sentí sostenida y temí lo desconocido. Quiero evitar que te encuentres en la misma encrucijada que yo. María compartió con una sinceridad que resonó con el eco de sus propios desafíos. El rostro de Elena comenzó a transformarse. El gesto de resistencia se disipaba lentamente. Quizás he estado ignorando las cosas. Juan tiene amigos que a veces me causan inquietud, pero no sé cómo hablar de ello, dijo,
con su voz marchita desde la vulnerabilidad. Tal vez este es el momento de ser abiertas sobre temores y secretos. Los tres estamos aquí para ayudarnos mutuamente, sugirió Juan, abriendo una compuerta de seguridad en el ambiente. María dejó que las palabras de su hija resonaran. Era un claro indicio de que su conexión se fortalecía. A medida que la conversación continuaba, abordando los miedos, las dudas y las esperanzas, María sintió que comenzaba a suceder algo poderoso. Se dio cuenta de que no solo Elena se estaba abriendo, también Juan estaba eligiendo ser parte activa en el bienestar de su hija. Estaban haciendo un círculo de soporte y honestidad. Él mismo, que había estado ausente durante tanto tiempo. Finalmente, María tomó valor, abordando la inquietud crucial que había estado cerniendo sobre sus cabezas. ¿Estás bien con los amigos que has estado haciendo y cómo te han influido?, preguntó, ansiosa por el desenlace de esta nueva etapa de su vida. Después de un momento de reflexión, con la mirada perdida, Elena finalmente respondió: «No puedo excluirlos completamente, pero me doy cuenta de que necesito estar más consciente de cómo afectan mi vida. Gracias por preocuparse por mí. Nunca pensé que podría ser tan clara». María sintió que un peso se levantaba de su pecho. La conexión que una vez temió perder se afianzaba cada vez más. Había reconciliado su miedo con la fortaleza de ser una madre, una guía y un ejemplo. A través de la vulnerabilidad había encontrado poder. Esa transformación hacía eco en su interior. En ese instante, el teléfono de María vibró. El silencio en la habitación se interrumpió nuevamente, pero esta vez el mensaje era de unidad, de reencuentro. A medida que lo revisó, supo que había llegado a una resolución personal. La maternidad no era solo una responsabilidad, sino también un viaje de transformación y autenticidad. Por cierto, dijo María con una sonrisa renovada, quizás deberíamos ir a cenar esta noche, solo nosotros tres, para celebrar este comienzo. El brillo en los ojos de Elena y Juan la llenó de una renovada esperanza. Juntos se encaminarían hacia un futuro diferente, pero ahora en un terreno de confianza y comprensión. Aquel era el momento de una nueva narrativa, y María se sintió preparada para cualquier desafío que viniera. Había aprendido que el amor verdadero se basa en la honestidad y la fortaleza para enfrentar las sombras. Miró hacia adelante, lista para abrazar lo que el futuro les depararía. No era solo una victoria para Elena, era un triunfo personal para ella misma. Había renacido como madre, una mujer que no temía a lo desconocido y que, finalmente, se había permitido tomar el control de su historia. A medida que se levantaban, María se dio cuenta de que este era solo el comienzo. La vida seguiría trayendo desafíos, pero ella estaba lista para enfrentarlos con una confianza renovada. Iban a construir su futuro, un paso a la vez, cultivando la sinceridad que había florecido en este encuentro decisivo. Decididamente, ahora, María sonrió a sus dos amores, con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que cualquier adversidad que enfrentaran, lo harían juntos. Si has disfrutado este capítulo final y la transformación de María, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video
con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia que inspira el cambio.